Vamos a estar hablando acerca del tema un liderazgo con propósito y visión. Le invito a buscar en Efesios capítulo 4, versículo 11. Cuando todos nos tengan un amén. Un versículo muy conocido por todos nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 11. La Biblia dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, te doy por tu palabra leída en esta noche. Gracias porque tu palabra es alimento a nuestras vidas. Aquí venimos hoy, Señor, y te pedimos, Dios mío, que solo mi boca sea un instrumento para hablar tu palabra, pero que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo quiero compartir acerca del nombre del mensaje, se llama un liderazgo con propósito y visión. El mejor versículo bíblico que nos enseña en este nuevo pacto de la gracia, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero dice, el fin que él constituyó es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No importa el llamado que cada uno de nosotros tengamos, el llamado en esta dispensación de la gracia es servir. A eso estamos llamados todos, a servir. Cuando Jesús estaba en el evangelio que le hizo llamado a los apóstoles, él usaba una palabra del griego koineo, que quiere decir acolouteo. Ven y sígueme. Ven y duerme donde yo duermo. Ven y haz lo que yo hago. Ven y come lo que yo como. Cuando Jesús le hizo el llamado a los apóstoles, usó esta palabra específicamente en la Biblia, nada más que se menciona cuando Jesús llama a los apóstoles a andar con él. Nosotros hoy en día todos somos apóstoles del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en esta nueva dispensación vamos a buscar, ahí conmigo, para que podamos, tenemos que ir dando algunas bases. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Quiere decir que todos nosotros somos llamados a ser ministros competentes de un nuevo pacto. Cuando nosotros decimos que somos ministros competentes, la palabra que usa es la palabra servidor. En esta dispensación de la gracia no hay título de exaltación. En esta dispensación solo Cristo es exaltado. Amén. Todos nosotros somos ministros del nuevo pacto. Amén. Un servidor del pacto de la gracia. Amén. Nunca debes olvidar esto. Todo el dinero del mundo puede hacerte rico. Y todo el poder en el mundo puede hacerte más fuerte. Pero estas cosas nunca te convertirán en un líder del nuevo pacto de la gracia. Usted puede heredar una fortuna, pero jamás podrá heredar el liderazgo. Queremos descubrir en el día de hoy las 3 claves para un liderazgo efectivo. Atrapado en cada uno de nosotros hay un líder. Y todo ser humano fue creado para ser un líder. Pero solamente una fracción de la raza humana
llegará a ser un líder. Y la razón que la mayoría de la raza humana no llega a ser un líder es porque no entendemos los principios que Dios ha establecido para lograr maximizar a un líder. Un título no te hace líder. Una posición no te hace líder. Una buena ropa no te hace un líder. El liderazgo te hace único y especial. Ahora, queremos hacer una definición de lo que yo he aprendido a través de estos años, lo que es un líder. Si tienen un lapicito lo pueden escribir. El liderazgo es la capacidad de influenciar a otros a través de la inspiración generada por una pasión y motivada por una visión y prendido por un propósito. El liderazgo no es tener seguidores o followers. El líder en el reino es diferente a un líder fuera del reino. Los líderes en el reino de la gracia no tienen followers, seguidores. Ellos crean líderes. Que dice la Biblia que Él constituyó a unos apóstoles evangelistas a fin de perfeccionar. Quiere decir que la labor nuestra como líder es perfeccionar a otros a ser líder. Hay 3 principios que vamos a estar viendo en esta noche. Primero, propósito. Segundo, potencial. Y tercero, visión. Esas 3 claves son la fuente del liderazgo. Hay 8 billones de personas en el mundo y solo el 10% llegará a ser un líder. No olvides esta gran verdad. Todo ser humano fue creado para dominar y ser un líder, y lo vamos a estar viendo ahora con la palabra. El liderazgo en la mente de Dios es igual a una semilla. Una semilla es un árbol, pero para poder convertirse ese árbol en semilla, tiene que pasar un proceso. Y ese proceso se llama quebrantamiento. Usted cuando siembra un árbol de mango, una mata de mango, y a usted le preguntan, usted no dice, no, yo sembré una semilla de mango. Usted dice, yo sembré una mata de mango. Pero lo que sembramos fue una semilla. Dentro de cada uno de nosotros hay una semilla que es un líder que en algunos de nosotros todavía esa semilla no ha explotado. Pero estamos en camino a ser líder y no ha explotado porque necesitamos pulirnos, pasar por ese proceso, que es un proceso un poco doloroso, es el proceso del quebrantamiento en la vida del cristiano. Tenemos que ser dóciles, nos conviene, porque entre más nosotros nos resistamos, más doloroso va a ser el proceso para nosotros. Lo que Dios tiene para ti, el diablo no lo puede atrasar. Lo de Dios en tu vida lo atrasas tú, no lo atrasa el diablo. Solamente tú puedes permitir, impidiendo que ese proceso para llevarnos a ser un líder no se cumpla, y ese proceso va a venir a través del quebrantamiento. ¿Por qué insisto tanto? Porque el quebrantamiento es el quebrantamiento de nuestro yo soy, nuestro yo puedo, nuestro yo tengo. La Biblia dice en Juan capítulo 12, 24, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mire, sentado al lado suyo hay una semilla que todavía no ha germinado. Dígale a su vecino, todavía no sabe quién yo soy. Si usted supiera quién tiene al lado, usted lo invitaría mañana a almorzar. El liderazgo es su herencia y su destino. Usted y yo fuimos creados por Dios para liderar. Y este es el único versículo bíblico
que tú necesitas saber para poder entender la base del liderazgo. Busque conmigo Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Cuántos quieren ser un buen líder? Génesis 1:26, la Biblia dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el primer principio del liderazgo. Dios nos creó para señorear, para gobernar, para administrar todo lo que está en la tierra. Pero fíjese, dice: todas las bestias que se mueven, los peces del mar, las aves de los cielos, pero no nos habla a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como líderes no estamos llamados a gobernar al que está al lado tuyo. Por eso a ti te están molestos cuando tratan de gobernarte, porque esta no fue la primera función que Dios estableció. Hay una ley primigenia, que es la ley antes que existiera la ley, que es la ley que Dios depositó en el corazón del hombre. Cuando la Biblia habla de que en el principio, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero no dice el hombre, que no íbamos a enseñorear del hombre, porque nosotros como líderes no estamos llamados a enseñorearnos del otro líder. Nosotros como líderes no tenemos seguidores. La gente nos ayuda a nosotros a cumplir el propósito de Dios, pero sin gobernarlos. Hay una diferencia entre Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hay una diferencia entre la creación del hombre y de la formación del hombre. Tú eres un espíritu que tienes un alma y que habitas en un cuerpo. Cuando Dios te creó un espíritu, porque conforme a la semejanza de Dios es Dios que dice que es espíritu. Entonces hay una diferencia entre Génesis 1 y después el capítulo 2, versículo, ¿cuál es? 27. Hay una diferencia cuando dice Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Primero nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir su imagen y su semejanza? Cuando la Biblia habla de imagen, dice conforme a su carácter moral. Nosotros tenemos la característica moral de Dios. Nosotros somos clase de Dios. Venimos con la misma característica moral de Él. Tú tienes clase. La Biblia dice que cada uno no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Quiere decir que hay una clase en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. La primera vez, repita conmigo, la primera vez que en la Biblia se habla algo, eso va a dictar el curso de eso, algo que se habla. Eso es una ley base de la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar los textos, principalmente los textos bíblicos. Cuando la Biblia dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Cuando Dios hace al hombre, Él hace una especie. En el principio Dios creó al hombre una especie.
El hombre, la palabra hombre en el hebreo es una palabra plural. No es hombre. El hombre es una palabra plural. Y de esa especie que Dios creó, hizo dos modelos. Hizo hombre y hizo mujer. Pero cuando se refiere al hombre, somos los dos, la especie del hombre. ¿Por qué? Porque Dios creó y nos puso a inhabitar en la tierra. Por eso dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra después que lo había creado. Acuérdense que somos un espíritu, que tenemos una razón y habitamos en un cuerpo. ¿Por qué nos formó del polvo de la tierra? Porque íbamos a tener la misma sustancia donde íbamos a habitar, pero ya teníamos la característica moral de Dios en nosotros y la clase de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Santo sea el Señor. Dice Proverbios capítulo 19. Ese versículo es un versículo poderoso. Yo le aconsejo que lo escriba y después lo lea en su casa si no tiene tiempo ahora. Proverbios capítulo 19, versículo 20 y 21. La Biblia dice: escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. En otras traducciones dice: mas el propósito de Jehová permanecerá. Hay mucho en el corazón del hombre, pero el propósito de Dios es el que va a permanecer. ¿Por qué estamos dando estas bases? Hay 8 billones de personas en el mundo actualmente, y de esos 8 billones, el 90% va a morir sin haber conocido el propósito de Dios en su vida. No van a saber por qué vinieron a este mundo y por qué razón vinieron, de dónde vinieron y a dónde van. Por eso, para nosotros los cristianos, después de haber recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, una de las cosas que son más importantes es conocer el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados a ser líderes, pero cada uno de nosotros tiene un área en el cual le han dado un regalo. Dios va a usarnos a cada uno de nosotros según el área del don de Dios que ha sido puesto en cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo quisiera cantar y cada vez que trato de cantar lo hago mal. Él dice, se burla de mí cuando yo trato de cantar siempre. ¿Por qué? Porque ese no es el área en la cual a mí me han dado un don, me han dado un regalo. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos? Venimos a la iglesia, somos parte de esta congregación. Señor, la pregunta nuestra es: ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Úsame en el área del don de Dios, del regalo de Dios que Él ha depositado en nosotros. Todos nosotros no somos llamados a hacer lo mismo. Todos no pueden predicar, todos no pueden cantar. Él dice: mira, mi esposa estaba preocupada un tiempo atrás, me decía, yo no sé en qué área Dios me llama porque Dios no me ha dado ningún don. Eso no es verdad. A cada uno de nosotros se nos ha sido dado un don, un regalo, y en ese regalo Dios nos va a usar. Hay personas como el pastor Eliseo que tienen muchos dones. Canta bien, toca bien, predica bien, la mayoría lo hace bien, pero no todos tenemos los mismos dones y tenemos que entender, Dios nos va a usar a usted y a mí en el área que Él depositó una gracia, un regalo en nosotros. Tú me complementas a mí. Yo no soy tu competencia, porque tú tienes lo que yo no tengo y yo tengo lo que tú no tienes.
Tú tienes lo que a mí me falta y tú me complementas a mí y yo te complemento a ti. Por eso somos partes del cuerpo. A Dios no le ha placido darle la revelación del misterio escondido en Dios a una sola persona. Fíjese que el misterio es repartido. A uno le da un don, una enseñanza. Hay cosas que yo no entiendo. Yo comentaba anoche con el hermano Raúl que yo Apocalipsis no la entiendo. Y la he estudiado, la he escuchado, he estado en seminario, pero no la entiendo todavía, no la entiendo. Y ahí el hermano maneja muy bien Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo lo que tú no tienes y tú tienes lo que a mí me falta. Somos complementos. Por eso en una iglesia el liderazgo es repartido. Tú no puedes hacerlo todo. Tú tienes que dejar que Dios va a traer a la iglesia aquellas personas que son necesarias para cumplir su propósito. Acuérdese que cuando venimos al Evangelio no es nuestro propósito, es el propósito de Él en nosotros. La Biblia dice que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero si vamos al versículo 26, ahí está la respuesta de qué es lo que obra para bien. ¿Quién puede leerme el versículo 26? Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. Solo sabemos que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que obra para bien? Lo que el Espíritu intercede por nosotros. ¿Cómo traducimos eso? Todo obra para bien aquello que está conforme al propósito de Dios y su llamado. Dice la Biblia que nosotros andamos en la obra preparada de antemano para que anduviésemos en ella. Dios tiene un atributo que se llama presciencia, conocimiento previo de antemano antes que las cosas acontezcan. Dios se mueve en un espacio llamado eternidad. Dice el Eclesiastés de que Dios va al fin del siglo. Después que Él termina la obra en el siglo, dice que Él la regresa y la vuelve a comenzar. ¿Por qué? Porque la tierra, que somos copia del cielo, cuando tú vas a crear algo o tú vas a fabricar algo, primero lo tienes que crear en tu mente. Yo entendí esta semana estudiando para compartir la palabra esto y he predicado de la predestinación muchísimo y lo entendí esta semana por este motivo que vamos a hablar. Cuando usted va a crear una batería, un ejemplo, antes de usted crear una batería, usted diseña, hace un diseño en su mente, la dibuja, busca las dimensiones, todo. Cuando usted termina de crear en su mente y la pone todo en plano, es que usted comienza. Así hizo Dios. Dios comenzó la obra y fue al fin del siglo, y después que la terminó, regresó y la empezó. Quiere decir que el hecho que usted esté aquí hoy quiere decir que usted va a llegar. Que el hecho que usted haya empezado es porque va a terminar. Dios no nos predestina por capricho, a unos para salvación y a otros para perdición. Acuérdese, Él tiene ese atributo llamado presciencia, viene de la palabra griega proisnokia, a los que antes conoció. Él conoce de antemano que un día tú ibas a venir al Evangelio y tú ibas a recibirlo como tu único y suficiente Salvador y ibas a permanecer en el Evangelio, y Él entonces fue y escribió tu nombre en el libro de la vida por ese atributo que Él tiene llamada presciencia. A ti no te escriben cada vez que tú haces algo y te borran,
porque cuando Él te escribió, Él fue al fin del mundo y vio que tú ibas a terminar en el fin del mundo vencedor. Lo que Él predestina para ti, después que tú lo aceptas a Él, es un propósito en la vida tuya, porque tú tuviste el libre albedrío de aceptarlo. Yo le llamo el poder de la elección. Dios depositó en cada uno de nosotros el poder de la elección. ¿Para qué? Para cuando nosotros le sirvamos por la eternidad, ya no vamos a poder tener ese poder. Una vez que Cristo venga a buscar a su iglesia, el poder de la elección se le quita al ser humano y ya tú no vas a poder decir, no me gusta el cielo, voy para el infierno. Esta oportunidad tú la tienes ahora, pero después que tú aceptas a Cristo y tú vives una vida en santidad, no hay tal de aquello que yo estoy predestinado y me voy a salvar. El apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado, sino prosigo al blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en un estado, según Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice que Él nos trasladó del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos en un punto de partida, estamos en el reino. Acuérdate que tú eres un espíritu, que tienes una razón y que habitas en un cuerpo. Pero dice también la Biblia, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiere decir que aunque hoy no, si nos morimos o si Dios viene a buscarnos en el día de hoy, tú eres salvo. Pero mientras eso no suceda, estamos caminando a obtener soteria. Hay dos tipos de palabras para la salvación. Una es souso, que es rescatado, que Él nos trasladó del mundo de las tinieblas, un rescate. Y otra es soteria, que quiere decir redención completa. Aunque somos predestinados bajo la presciencia y tenemos, después que aceptamos a Cristo, tenemos un destino que ha sido predeterminado, que entre en el liderazgo, es conforme a su propósito, pero no hay capricho en Él, que uno se salva y uno se pierda. ¿Entiendes? Está un poco complicado. Dios te creó con un propósito. En segundo lugar, debemos entender que Dios creó todas las cosas para que cumplan un propósito en tu vida y en la mía. Ya sea que estemos hablando acerca de un mamífero, de un reptil, de un planeta, de una estrella o de una persona, todos los que han sido creados por Dios sirven un propósito. Yo le digo a mi esposa que mi esposa no hubiera nacido si no iba a ser mi esposa y cumplir un propósito en la vida mía. Ella nació a causa mía, porque en el llamado mío para ayudarme a formar, a quebrantarme, Dios la ha usado a ella. Si ella no hubiera tenido ese propósito, ni hubiera nacido. Tú tal vez fuiste una sorpresa para tus padres, pero tú nunca fuiste una sorpresa para Dios. Él te ha dado un propósito muy especial que tienes que realizar. Las Escrituras dicen que tú fuiste escogido en Dios desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1 dice, según nos escogió en Él. Somos escogidos en quién es Él, en Cristo. Somos escogidos en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Mira para qué nos escogimos, para ser santos y sin mancha, que hablamos en el principio, que tenemos el carácter moral de Dios. Hasta que usted no vaya caminando y las personas que están a su alrededor vean a Dios en usted, usted no ha sido formado todavía como un líder. Dice el Salmo que los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando vamos caminando, ellos no nos van a ver a nosotros, van a ver a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, y van a aplaudirnos, no a nosotros, sino lo que va caminando junto con nosotros. Acuérdese que usted y yo somos la clase de Dios. Ahora,
el versículo principal del propósito, Isaías 46, versículo 8. Búsquelo, Isaías 46, versículo 8. Ahora que esto empieza, agárrese. Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Dice, acordaos de esto y tener vergüenza, volver en nosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Mira lo que dice Dios. No hay otro Dios como yo. Ningún Dios que tú te puedas crear puede anunciar lo por venir desde el principio. ¿Por qué? Porque Él conoce cómo vamos a terminar. Eclesiastés dice, aquello que fue, ya es. Lo que es, fue ya. Y Él restaura lo que pasó. Dice que anuncio lo por venir desde el principio. Y dice, y mi propósito permanecerá y haré todo lo que quiero. Cuando hablamos del proceso del quebrantamiento, ese proceso es para llevarnos al lugar del propósito que Dios tiene para ti y para mí. Dios, si tú no eres obediente a su palabra, y el yo soy, el yo puedo y el yo tengo, no va muriendo, porque en Cristo no somos nosotros. Es Él en nosotros la esperanza de gloria. Él en nosotros el que produce el querer como el hacer. Si eso nosotros no lo dejamos que eso Dios lo moldee, Él usa ese proceso llamado quebrantamiento para llevarnos a su propósito. La Biblia dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. ¿Qué nos enseña? Que debemos andar en su propósito. Ay, hermano, usted habla del propósito, pero ¿cómo sé yo mi propósito? Mi propósito es fácil. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Si tú andas en paz, en conocimiento de paz, vas a poder oír la voz de Dios cuando vayas a tomar una decisión. Lo que vayas a hacer, un cambio de trabajo, un cambio de casa, comprarte un carro nuevo, tenemos que consultar a Dios. ¿Para qué? Para no pasar por procesos innecesarios. La mayoría de los procesos que nosotros atravesamos son culpables de culpa nuestra. Nosotros le estamos pasando la vida echando que el diablo nos está poniendo. No es el diablo la mayoría son nosotros que somos desobedientes, que no pedimos la guianza de Dios. Acuérdese, por Jehová son ordenados los pasos. Tú naciste en el tiempo correcto. El libro de Eclesiastés dice que la revelación acerca de los propósitos de Dios en el corazón de la humanidad, y el tercer capítulo comienza diciendo, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo del cielo. Tú como líder necesitas ser formado. Esa semilla necesita que reviente, ser formada. Ahora, el líder nunca termina de prepararse. El líder siempre tiene que estar en constante aprendizaje. No importa las veces que usted ha estudiado, ni los títulos que usted tenga. Yo me he graduado 3 veces de teología y yo sigo yendo a la universidad. ¿Por qué? Porque cada vez que yo asisto a la universidad, yo aprendo. Y como Dios constituyó a unos apóstoles, otros evangelistas y otros maestros, dice que a fin de perfeccionar a otros, primero me tengo que perfeccionar yo. Entonces, un líder tiene que estar en constante aprendizaje y tener paciencia esperando el tiempo de Dios para cada persona. Yo ahora es que vengo a predicar, ¿verdad? Yo he estado sentado 4 años. Raúl, desde que yo llegué me dio el primer consejo. Después de yo haber predicado alrededor del mundo, yo prediqué en la iglesia donde va la mamá de Raúl, y Raúl, cuando yo llegué hace 6, 7 años, me dijo, ¿tú predicaste ahí?
Le sigo predicando y dice, pues ahí nada más que predica orando. Y llegué a la iglesia y me tuve que sentar. ¿Por qué? Porque tenemos todo que aprender. Tenemos que ser formados. Y lo bueno que tenemos que hemos llegado a este ministerio, que es un ministerio de formación, de perfeccionar a otros. Acuérdense que un líder, el éxito de un líder se mide en la cantidad de líder que ese líder produzca, no de la cantidad de seguidores que tiene ese líder. Somos creados para liderar, para ayudar a otros a liderar y a perfeccionar a otros. Todos nosotros tenemos esa labor. Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios no solo te ha dado un propósito, sino que de acuerdo a esta escritura, Él también ha determinado el tiempo para que se cumpla ese propósito. Mira, cuando la Biblia habla del tiempo, habla del cronos, habla del kairos, pero hay otro tiempo en el cual lo hemos oído poco, que se llama el prelo. El prelo es el cumplimiento del propósito de Dios. Cuando María dio a luz a Cristo, dice que el cumplimiento, la palabra es el prelo, el tiempo para que el propósito se cumpla. Todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hay un propósito para ti, pero ese propósito tiene un tiempo para cumplirse. Es tan importante conocer cuál es el propósito y en el tiempo que ese propósito se tiene que cumplir, porque hay un momento específico que se llama el prelo, que es el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. El kairos es el momento oportuno de Dios, el tiempo oportuno, pero ese tiempo oportuno lleva un proceso. Dios te hace un llamado, pero de que Dios te llama a que tú estás listo para poder terminar el llamado que Dios te ha dado, necesitamos pasar por un proceso. La semilla tiene que reventar, la semilla tiene que convertirse en árbol. Tenemos que aprender que no nos podemos salir de la autoridad que tengamos cada uno de nosotros. Usted sabe por qué los peces tienen tanta autoridad en el nadar. Porque ellos no se salen del agua. ¿Por qué el árbol crece tanto? Porque el árbol se agarra a la tierra de donde ella tiene que agarrarse. Nosotros tenemos que hacer igual. Agarrarnos a donde estamos siendo enseñados, donde estamos siendo formados. Porque al final, para Dios cumplir el prelo, que es el cumplimiento del propósito de Él, necesitamos llegar al tiempo de Dios para que las cosas se den bajo su tiempo. Está muy serio usted. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, cualquiera que sea la cosa para que tú naciste. Dios ha señalado un tiempo o una temporada. Mire, yo le pedí un consejo a Roberto, al hermano Roberto, que todos los conocen. Yo le digo, ¿por qué yo doy un paso y cuando doy un paso que pienso que empecé, viene una calma? Y él me dio una sabiduría y me dijo, mira, cuando tú subes una escalera, tú subes 5 escalones y después viene un lugar de descanso en el cual nos tenemos que sentar. Tenemos que saber cuál es la temporada para nosotros, porque todo lo que hagamos en el propósito de Dios nos va a ir bien, porque ya la obra está preparada de antemano para que anduviésemos por ella. Lo único que nosotros tenemos que saber es cuál es el tiempo y cuál es el carril. Por eso el apóstol Pablo dice que corramos nuestra carrera con paciencia, que nada nos saque de nuestra carrera. Mire, esto me lo enseñó el hermano Juan Carlos. Si el diablo no te puede atrasar, te adelanta. ¿Por qué? Porque la función de él es sacarte de su propósito, del ritmo que Dios tiene para ti. Estás caminando y entonces tú dices, aquel va muy rápido. No, estamos caminando en nuestro tiempo. A ti no te importa cómo va aquel hermano. Tú no conoces los procesos que le ha pasado. Tú interésate en tu propósito, en lo que Dios tiene para ti.
Y cuando tú vas caminando despacio, tú dices, no, que yo quiero hacer las cosas un poquito más rápido porque ya me estoy poniendo viejo. No, es en su tiempo. Cuando tú haces en el tiempo de Dios y en su propósito, el diablo que va a querer adelantarte. ¿Por qué? Porque al adelantarte te saca de la carrera. ¿Tú sabes cómo nos adelantan? Nos buscan una mujer bonita. Y vamos bien corriendo y nos sacan. Nos buscan un trabajo que nos dé más dinero, pero que nos apartan de la iglesia. La bendición de Dios engrandece al hombre, es fácil. Si todo aquello que te viene a tu vida, tú lo identificas, te separa de Dios y te aleja de Dios, no viene de Dios, no está conforme al propósito de Él, ni está conforme a lo que Dios tiene para ti. Es fácil. No nos podemos hacer brutos porque no somos brutos. Dice, tu propósito puede ser realizado solo durante el tiempo que te ha sido dado en la tierra para llevarlo a cabo. Dentro de esta temporada que se llama vida, Dios también ha señalado tiempos específicos para varias porciones de tu propósito que se tienen que llegar a cumplir. A medida que tú buscas el sueño o visión que Dios te ha dado, Él lo va a hacer fructificar. Acuérdense, cada uno de nosotros, Dios ha depositado un propósito y dentro de ese propósito nos da una visión. Dios nos va dando lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nos los va poniendo en el corazón. ¿Cuántos años tuvieron ustedes en volver se lo puso en su corazón? Y ustedes sabían, aunque no se estaba dando, ustedes sabían que había una visión que Dios les había dado, pero tenía que venir el prelo, que es el cumplimiento del propósito. Santo. Algunas personas desean que ellos hubieran nacido durante una época diferente en la historia, pero si tú hubieras nacido hace 1000 años o hace 100 años, tú hubieras sido muy miserable porque tú habrías estado viviendo en el tiempo equivocado para realizar tu propósito y tu visión. Así que diga, este es el tiempo que hizo el Señor para nosotros y en Él nos alegraremos. Santo es el Señor. Ahora, la visión, ¿qué es la visión? La visión es algo que viene del propósito de Dios. Una vez que nosotros como líderes entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, entonces esa visión nace del propósito que Dios tiene para nosotros. Tener una visión significa poder ver algo que va a suceder como si ya existiera. La visión es la fuente y la esperanza de la vida. El más grande don dado jamás a la raza humana no es el de la vista, sino el don de la visión. Cuando Dios pone una visión en su vida, las personas que le rodean a usted son los que le van a venir a dar los primeros pasos. Yo un día llamé a los pastores y le dije, están rentando una iglesia en tal lugar, porque Dios comparte tu visión tuya con los demás, porque tú solo no puedes llevar la visión de Dios, ni puedes ser un llanero solitario. Y como tú solo no puedes hacerlo todo en el evangelio y en el ministerio, aquellos que están puestos para guiarnos a seguir adelante, nos ponen personas que tienen la misma visión nuestra para ayudarnos a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nada que haya sido noble o digno en la tierra jamás ha sido hecho sin visión. Ningún invento, ningún desarrollo, ningún gran logro jamás ha sido realizado sin el poder inspirador de esta misteriosa fuente llamada visión. Entender la visión te va a hacer entender por qué la visión es importante para tu éxito. Todos nosotros queremos tener éxito. Todos nosotros queremos cumplir su propósito. Pero para llevarlo a cabo, Dios pone una visión. Ahora vamos a ver qué es la visión. Descubrir y poder vivir tu propósito en la vida es lo primero que un líder debe hacer. Segundo, Dios creó todas las cosas y a todos con un propósito.
Tercero, a ti fue dada una carga o una urgencia por la responsabilidad para llegar a cumplir tu propósito. Hay algo que está dentro de nosotros, una urgencia. Yo lo quiero hacer. Ya yo he podido identificar cuando Dios va a hacer algo conmigo. Dios me empieza a poner y empiezo a comportarme no como me comporto, un ansia por buscar la palabra, un ansia por buscar más de Dios. Dios pone eso en tu corazón. Tú naciste en el tiempo correcto para llegar a cumplir tu propósito. Este es tu tiempo. Tu propósito ya se encuentra realizado. Acuérdense, Dios terminó la obra y después que la terminó regresó, donde lo único que tenemos que hacer nosotros es entrar en el carril de la obra preparada de antemano para que anduviésemos por ella, para andar en nuestro propósito. Y si nosotros entramos en nuestro propósito, todo va a estar bendecido y santificado. El hecho de que tú comenzaste es prueba de que ya tú estás realizado y completo. Cuando tú conoces y entiendes aquello para lo cual naciste, esto se llama propósito. Cuando tú puedes ver en tu mente por fe, esto es la visión. La visión no es acerca de nosotros. Acuérdese, los propósitos no son acerca nuestro, es acerca de cumplir su propósito, el plan que Dios tiene para con nosotros, pero no es nuestro. La visión no es acerca de nosotros, es acerca de Dios y de los propósitos de Dios. El hecho de tener visión es mucho más que solo mostrar interés por algo. Si Dios puso en su corazón y le dio el don de enseñanza, créame, todos no podemos enseñar. Podemos aprender a enseñar, pero no todos tenemos el don de la enseñanza. La visión persiste sin importar todas las probabilidades en contra. No importa lo que se vaya atravesando, como Dios te dio una visión y todo lo que nosotros alcanzamos es por la fe, nosotros vamos a llegar al cometido en el cual Dios nos ha enseñado. La visión no es egoísta. Identificar las metas y objetivos de tu visión y mantenerse en curso. Vencer todo obstáculo que se interponga para tu visión y aprender los principios clave que son necesarios para la realización del sueño o visión de tu vida. Debes desarrollar un plan específico para poder realizar tu visión. Vivir la vida para la cual tú y yo fuimos diseñados. La persona más pobre en el mundo es una persona que no tiene sueño alguno. ¿Te has conocido personas así? Que no tienen, caminan por vivir. La persona más frustrada en el mundo es alguien que tiene un sueño, pero no sabe cómo llegar a realizarlo. Si tú no sabes, pide la ayuda a tu pastor para que te guíe. No tengas pena cuando Dios pone una visión en ti. Compártela con aquellos que estamos puestos en el cuerpo de Dios para ayudar a perfeccionar a otros. Dios ha colocado en cada ser humano una visión única y un llamamiento que ha sido diseñado para darle propósito y significado a la vida. Ninguna otra persona te puede dar tu visión. La visión es tuya. Dios te la da a ti personalmente. No podemos estar alimentados de la visión del otro. Podemos ser de ayuda para cumplir el propósito de otras personas mientras nosotros vamos viendo cuál es el propósito nuestro y Dios nos va llevando a través de formar esa semilla que necesita ser formada en ayudar a otros a cumplir el propósito. El caso de mi esposa. Cada ser humano fue creado para realizar algo que nadie más puede realizar. Es tú. Esto que está pasando aquí solo lo pueden hacer ustedes, porque es la visión de ustedes, es la visión que Dios les dio y el propósito que Dios tiene para cada uno con ustedes. Cada persona fue creado para que sea conocida por algo especial que realizó. Cuando nosotros partamos de aquí de la tierra, vamos a ser recordados por aquello que Dios puso en el propósito nuestro para hacer. Por eso es tan importante
poder saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Una persona con visión es más grande que la fuerza pasiva de 99 personas que solo están interesadas en hacer algo o llegar a hacer algo. Tu don va a abrir el camino para ti en el mundo y te va a capacitar para que puedas realizar tu visión. Quiero hacer un paréntesis. Un don no te está diciendo que ya tú estás listo. Después que tú descubres el don, te tienes que preparar. ¿Cuántos se bañan aquí todos los días? Todos. Yo a veces no me baño en 2 o 3 días y yo ni mismo me soporto. Entonces, si nosotros tenemos que bañarnos todos los días, quiere decir que la palabra es sinónimo de agua. Tenemos que ir todos los días a la palabra. Y para el cumplimiento de su propósito es conocer la Escritura. Porque lo que nos va a guiar de Dios es la palabra. Porque yo leo la Biblia, no la entiendo. Quizás cuando sale está dejando el pastor y yo no me acuerdo. No importa. Tú te bañas, tú no te quedas con el agua que tú te echas, el agua te limpia. Así es la función de la palabra. Acuérdate que la palabra no va a la mente, tú eres un espíritu que tienes una razón y habitas en un cuerpo. La palabra va al neuma, al hombre interior, al espíritu del hombre, y la palabra hace lo que tiene que hacer en ese espíritu del hombre. Tú no tienes por qué entender la palabra o no entenderla. La palabra viene a purificarte. Dice que es el lavacro de la palabra. Somos lavados por el lavacro de su palabra. No importa si tú vienes y sabes, hermano, yo ni me acuerdo lo que predicó el pastor. Tú sigue viniendo y sigue viniendo y sigue viniendo, porque cuando tú te bañas, esa agua no se queda contigo, esa agua te limpia. Esa misma función es la misma función que le dijo Jesús a la samaritana. Si tú conocieras quién te daría de beber, la palabra que usa es judor, agua que produce vida, que salta para vida eterna. Amén. Mientras una persona se pueda aferrar a su visión, siempre va a haber la oportunidad para que él se mueva de sus circunstancias presentes hacia el cumplimiento de su propósito. Ahora, un buen líder, lo más importante para él no es Cristo. Cristo no es el primer lugar en tu vida, ni Cristo es lo más importante. Cristo tiene que estar. Porque si hoy tú lo pones en primer lugar, quiere decir que mañana tú puedes poner a Cristo en segundo. Si Cristo no está en el líder, no hay nada. Él no es el más importante. Él es el más importante en mi vida, es mi esposa. Cristo tiene que estar, porque si no está Cristo, ni mi esposa importa, ni nada de lo que está a nuestro alrededor importa. Así que no le demos lugar, porque un día le damos el primer lugar, al otro día le damos al segundo o al tercero. Un día el primer lugar para ti son tus hijos. Un día el primer lugar para ti es tu trabajo. Un día el primer lugar para ti son tus finanzas. Entonces, Dios no tiene lugar. Dios tiene que estar.
Si Dios no está, no hay nada. Amén. Se asustaron. Se asustaron los asustaron. Aleluya. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo diciendo: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Nosotros buscamos siempre en la parte exterior lo que Dios depositó en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, lo que hablamos al principio, tenemos un don, un regalo que se nos ha sido dado. Está dentro de nosotros. En muchos de nosotros no se ha despertado el regalo y el don. Todavía no ha brotado, pero está en ti. No lo tienes que buscar en el exterior. Está dentro de ti. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Quiere decir, el don de Dios que Dios puso en ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para yo ser más lindo? No, para cumplir su propósito. Acuérdese que todo lo que se nos ha sido dado es a favor del reino y de cumplir su propósito. Nada de que usted tenga don. Ay, qué lindo yo canto. Dios no te dio ese don. El don de cantar para Dios es de adorarlo, de alabar a Dios y de glorificarle. Si el don que quieras desempeñar o estás desempeñando no glorifica a Dios, no te vistas que no va. Eso no es un don de Dios. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tienes de qué avergonzarte, que traza bien la palabra de verdad. En la palabra tenemos todas las respuestas a cada una de nuestras interrogantes. Proverbios 17:8 dice: talismán es el soborno a los ojos de su dueño, donde quiera que se vuelva, prosperará. Cuando el don de Dios está en función, donde quiera que tú te vires, vas a prosperar. Acuérdense, ningún arma forjada prosperará en contra nuestra si andamos en el propósito de Dios. En otras palabras, un don es como una piedra preciosa para quienes lo poseen, y cada vez que lo usa y desarrolla, se convierte en prosperidad. Cuando nosotros andamos en la obra preparada de antemano, no quiere decir que no vamos a tener obstáculos, pero todos los obstáculos los vamos a vencer y todos lo vamos a llegar a hacer, porque estamos bajo el don, en la visión de Él y en su propósito. La visión viene del propósito, y la primera clave para poder entender la visión es el hecho de darse cuenta que siempre emana o surge del propósito. No tengas visión de café con leche, como yo le llamo. Hoy comiste arroz, frijoles antes de acostarte y tuviste un sueño y dijiste: no, Dios me dio una visión. No. La visión que Dios te da a ti tiene que venir de su propósito. Ahora, el quebrantamiento, que es el propósito que nos ayuda a que ese líder se forje, nos hace referencia a un proceso necesario e importante que lleva al cristiano para que podamos dar mucho fruto y para que podamos entender este principio acerca del quebrantamiento. Jesús lo relacionó con lo que le sucede a una semilla. Sí, lo mismo que hablamos del líder, una semilla que todavía no ha brotado. ¿Por qué? Porque es un árbol, pero todavía necesitamos ser formados. Y el quebrantamiento es igual. Tiene que caer la semilla, nuestro yo soy, nuestro yo puedo, nuestro yo tengo. Antes de nosotros venir a Cristo, en nosotros había un espíritu, roba, mata y destruye. Por eso venimos a la iglesia, para donde había un espíritu de roba, mata y destruye, poner un pensamiento: ama, bendice y construye. Ahora, usted cree que viniendo un día a la semana y sin abrir la Biblia, usted va a poder llegar a cumplir su propósito. Que se baña todos los días, bueno, que se baña todos los días. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos llevar mucho tiempo de ser cristianos, pero si no nos negamos a nosotros mismos, no vamos a poder dar el fruto. Lo que Jesús nos quiere decir es que nosotros vivamos una vida
no es que vivamos una vida miserable, o que tengamos una baja autoestima o que odiemos nuestra existencia. Lo que Jesús nos quiere enseñar es que si alguno quiere seguir, debe morir al yo. Hoy yo puedo. Ya para terminar, quiero hay 5 preguntas que desde el nuevo pacto de la recuerden, todos mi esposa cuando yo puse el programa de YouTube, puse el nombre ministro de un nuevo pacto, que yo me estaba vanagloriando y yo le expliqué, mira amor, cuando la Biblia dice que somos ministros, ahí está diciendo que somos servidores. Un líder, la función de un líder es para eso, para servir. Ahora, hay 5 preguntas que tenemos que hacernos para poder ser un líder efectivo. La primera, ¿quién soy yo? Eso nos da identidad. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el agua que salta para la vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy el camino. Jesús tenía claro su identidad. Por eso él pudo cumplir su función como líder. Segunda pregunta que tenemos que hacernos, ¿de dónde provengo? ¿De dónde saliste tú? ¿Qué dijimos? Que Dios había creado un espíritu que tiene una razón y que habita en un cuerpo, pero que nos había hecho conforme a su semejanza. Tenemos el carácter moral de él. ¿De dónde venimos? De Dios. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tercera pregunta, ¿por qué estoy aquí? Propósito. ¿Para qué estamos aquí? Propósito. Dice el Salmo 138, 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para que Él cumpla su propósito en nosotros. Esa es la razón. ¿Para qué estamos en este mundo? Para que Él cumpla, no para cumplir nuestros propósitos, para que Él cumpla su propósito en el mundo. La cuarta, ¿qué puedo yo hacer? Eso es potencial. ¿Qué es lo que está en el propósito de Dios? ¿Qué es lo que está reflejado bajo el don? Acuérdese, cada uno de nosotros ministra bajo el don que le ha sido dado. ¿Qué podemos hacer? Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué puedes hacer? Todo. Propósito, visión, don, llamado, si está en el camino y en su propósito, todo es posible. Porque para llegar a cumplir todas esas cosas, tienes que tener fe. Y quinto, ¿hacia dónde voy? Destino. Juan 14 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. Entonces, tenemos que darnos cuenta que este lugar donde estamos no es nuestro hogar. Estamos aquí de paso, estamos aquí para cumplir un propósito, para cumplir su propósito en la vida nuestra, y que nosotros tenemos un lugar que Él fue y nos preparó para cada uno de nosotros. Amén.